Bueno chicos, entonces voy a compartir la pantalla, voy a dejar de presentar mi cámara. Tuvimos una opción interesante de estar en una conferencia. De todas maneras, quienes quieran escuchar, ahí en mi canal de YouTube hay varias clases con respecto a lo de la enfermedad de Pompe. También los invito para que vean la película de Harrison Ford, Decisiones Extremas. Ya se los escribí en el WhatsApp. En la plataforma están algunos videos con los de la vida real. Bueno, me dicen por favor cuando vean la pantalla. Me dicen si la están viendo. Ups. Sí, profe. Listo. Voy a dejar de presentar la cámara. Vamos entonces a ubicarnos ya vimos la 2, vamos a irnos hacia la glucogenosis tipo 3. Chicos, voy a hacerlo un poquito rápido a ver si logramos terminar este tema, porque como ya vimos dos clasecitas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver la glucogenosis tipo 3. Ahorita al final ya ustedes vieron el PPT que les envié. Ahorita les voy a mostrar como de los últimos hallazgos, que incluso en algunas clasificaciones ya está el tipo 3A, B, C, D, bueno, en fin. Entonces, la tipo 3 es una enfermedad relacionada, o sea, de las enfermedades del glucógeno, de depósito del glucógeno. Se han descrito ya 4 tipos diferentes. La que está caracterizada, las dos caracterizadas son la B y la C. Básicamente esta es una deficiencia de la alfa 1,6 glucosidasa, enzima de ramificante. También se conoce como enfermedad de Forbes o enfermedad de Cori. Existen en realidad muchos sinónimos, como vamos a ver. Y también ya hemos visto que hay algunas partes de la... chicos, yo quité mi cámara. Sí, profe. Bueno, se está viendo toda la diapositiva. Sí, ahí se ve completa. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, la enzima es la deficiencia de la amilo 1,6 glucosidasa, ¿cierto? O de la enzima de ramificante. Entonces, resulta que la enzima tiene dos sitios diferentes que son activos. Uno que es, eso ya lo había explicado un poquito cuando vimos la introducción, el sitio activo que hace actividad 1,4,1,4 glucógeno transferasa. ¿Se acuerda que pasa de una parte del ramificado hacia otra, ¿cierto? Y la amilo 1,6 glucosidasa. Bueno, entonces los que están ya totalmente caracterizados, como vimos, es el gen. El gen está ubicado en el cromosoma 1Q21, como habíamos visto. Ese es el gen AGL. Y básicamente es una enfermedad autosómica recesiva, es una enfermedad huérfana. Y recordemos que aquí voy a poner aquí el punterito que se me había olvidado. Profe, ¿puede poner la diapositiva, la otra? Esta. Un momentito. Sí. Yo ya les mandé el PPT, ¿lo vieron? El PPT en el chat. ¿Se lo viste? Sí, ya lo vi, profe. Bueno. Aquí voy tomando agüita y tintico. Bueno, en todo caso, de aquí que es importante. Recuerden que ustedes para esta presentación no tienen que aprender ni el cromosoma, ni el gen, ¿cierto? No, pero sí es importante que tengan en cuenta que hay unas mutaciones que son como las más frecuentes,
porque cuando nosotros tenemos esas mutaciones, pues prender un poquito las alertas, sobre todo porque las mutaciones que le voy a mencionar se han reportado sobre todo en Europa, más o menos es 1 en 83.000, y la de los Estados Norteamérica es 1 en 100.000, ¿cierto? Y esas mutaciones son vamos a ver si por aquí, bueno, esta es la enzima. Entonces esas mutaciones son la R864X, o sea, un cambio de arginina. Eso no se lo tiene que aprender, yo se lo estoy contando, pero usted no se tiene que aprender. Lo que tiene que aprender es que hay unas mutaciones que están más frecuentes. Puede ser que las que ustedes encuentren sean incluso otro tipo, porque nosotros somos suramericanos, pero solo para mencionárselas, que son la R864X, que quiere decir que es un cambio de arginina en la posición 864 por un codón de parada. O hay otra que es la R1228X, que es lo mismo, es un cambio de arginina en esa posición. O el Y1510, que es un cambio de tirosina por un codón de parada. ¿Qué significa eso? Que en la secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Esos son los cambios. De todas maneras, sabemos que se describen varias variantes, ¿cierto? Que nos van a llevar como a esos subtipos, pero tenemos que pensar es que básicamente se refiere a la subunidad a la que está implicada. Recordemos que la transferasa lo que hace es que transfiere esos 3 residuos de una de las ramitas largas de una ramificación, la va a transferir a otra cadena, sea de otra ramificación o de una larga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la tipo A3 está el déficit de esa transferasa y glucosidasa. Miremos esto aquí, que es importante. Bueno, aquí quiero mostrarles, hay un libro que se llama El Atlas de Enfermedades, que es de donde saco estas figuras. Las figuras, como ustedes van a ver, casi todas son muy parecidas. Y yo las pongo es porque es muy difícil que usted simplemente viendo una hepatomegalia importante, una protuberancia abdominal, usted diga, esto es una glucogenosis tipo 3. Es casi imposible. Bueno, entonces, pero aquí lo que quiero resaltarles es entonces, por ejemplo, en la tipo, fíjense que hay una, la A y la C, que van a afectar el hígado y músculo, mientras que la B y la D solo va a afectar el hígado. Esa 3A es un déficit de transferasa y glucosidasa, donde se expresan en el hígado y en el músculo, ¿cierto? Y eso va a representar más o menos el 80%. Entonces, por eso es como más devastadora estos tipos. Mientras que la B y la C es específicamente hepática y solo representa un 15%. O sea, es un poquito de mejor pronóstico. Hay que decir de todas maneras que la C es las menos frecuentes son la C y la D. Donde básicamente se presenta, las manifestaciones no van a ser tan fuertes, existe la hepatomegalia, pero no va a ser tan prominente, bueno, etc. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Vea, en esta enfermedad básicamente tenemos la característica que lo hemos visto en casi todas las glucogenosis, es la hepatomegalia y la hipoglicemia, ¿cierto? Y eso va a llevar entonces a que ellos tengan una estatura baja, tienen dislipidemia y ojo, algunos van a presentar retardo mental. ¿Por qué? Porque por las hipoglicemias específicamente. Y los síntomas musculares, ¿cierto? Básicamente los musculares van a ir mejorando con la edad. Básicamente pues porque se va a diagnosticar la enfermedad, se va a evitar
las hipoglicemias, y pues eso va a mejorar tanto en el desarrollo como en el problema de hipotonía y evitar la cardiomegalia. Bien, por eso es tan importante en estos pacientes que se diagnostiquen muy tempranamente para para poderles hacer como el manejo tanto de la administración de la fécula de maíz como los hábitos de vida que no los vayan a afectar y hagan que su pronóstico y su calidad de vida sea mucho menor, sobre todo por ejemplo en la tipo A, donde van a tener pueden llegar a presentar una cardiomegalia importante. De todas maneras, cuando se diagnostica, a veces ellos presentan alteraciones cardíacas que pueden ser desde hipertrofia ventricular o solo la cardiomegalia. Bueno, como les decía, es muy importante entonces no solamente ver estos fenotipos, estas características externas, sino que una vez se diagnostica el niño, que ya lo vamos a ver más adelantico, entonces y evitar, procurar disminuir esa hepatomegalia, evitar las hipoglicemias, trabajar las hiperlipidemias, no solamente porque muchas veces incluso hay que darles medicamentos, sino también con la alimentación, ¿cierto? Bueno, una vez ya se ha diagnosticado y se pone el tratamiento y manejo, mejoran de manera importante. En cuanto a algo que hay que manejar... Sí. Tengo una pregunta. Sí. Sí, pues si el paciente pues que sufre esa enfermedad se le hace el tratamiento, pues luego ya el diagnóstico, ¿el pronóstico de vida es como el de una persona normal o es diferente? El pronóstico de vida Sí. va a depender del manejo de la enfermedad, pero puede llegar a ser completamente normal, pues o sea, es decir, se puede morir de lo mismo que se iba a morir si no tuviera la enfermedad. Pero ahí es muy importante, que es lo más difícil, ¿cierto? Que es el manejo de la alimentación y de la enfermedad. Porque, por ejemplo, muchas veces no son juiciosos, que pasa mucho en nuestros países, con la medición de los paraclínicos, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver eso. Es decir, todo el perfil hepático, toda la parte de la dislipidemia, bueno, etcétera. Y también es muy importante la parte de la actividad física, porque sobre todo la que presenta las manifestaciones musculares, porque ellos tienen fatiga muscular, entonces ellos no van a poder hacer un deporte como nosotros, ni van a poder hacer ejercicios de alto rendimiento. Hay que educarlos para que cuando vayan a hacer actividad física, ¿cierto? No limitarlos, pero sí que ellos se preparen y que estén manejándose con su fécula, ¿cierto? Para evitar ese agotamiento muscular, porque ellos lo que van sufriendo es una fatiga progresiva con agotamiento de músculos distales y consecuentemente van a afectar la parte cardíaca, ¿vale? Bueno, entonces como les decía, y muy relacionado con la pregunta que usted me dice, es que cuando no se maneja esta hepatomegalia, ¿cierto? Y el problema hepático, entonces puede desarrollarse adenomas hepáticos, hepatocarcinomas, e incluso pueden llegar a ser fallas hepáticas agudas si no se maneja. También hay que estar controlando el desarrollo de la miopatía, ¿cierto? Esa debilidad muscular, esas, sobre todo cuando el niño ya empieza su edad escolar, hay que estar
mirando constantemente. Generalmente eso se va a intensificar en la tercera o cuarta década de vida, pero hay que ir preparando a nuestros pacientes no para que dejen la actividad física, sino para que sea una actividad física controlada. Como ellos van a sufrir estos problemas o estas alteraciones cardíacas, hay que estar controlando que no tengan una hipertrofia ventricular. Y las mujeres a veces se les ha encontrado ovario poliquístico, pero no tienen comprometida la fertilidad. La presento siempre porque es una foto clásica de glucogenosis de Schreiber. Y como habíamos visto qué es lo que sucede dentro de la fisiopatología de la enfermedad, recuerden que el problema es que tenemos el glucógeno, ¿cierto? Y ese glucógeno no va a proveer esas unidades de glucosa que se necesitan, es decir, esa degradación para tener esa homeostasis calórica. Entonces aquí viene un punto que es importante, y es que ese glucógeno se queda dentro del hígado y dentro del músculo, y entonces puede llegar a ser una autofagia, es decir, se va degradando el músculo y por lo tanto el hígado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, a ver, voy a decirles, en los países desarrollados y en los países donde hay protocolos, entonces se hace midiendo la actividad enzimática por biopsia hepática o biopsia del músculo. Y hoy en día y en nuestro país se hace realmente con pruebas moleculares, pero un pero con mayúscula, ¿cierto? A pesar de las sino que con las manifestaciones clínicas que pueden ser cualquiera de las glucogenosis hepáticas o musculares, es muy importante tener en cuenta cuando tenemos algunos biomarcadores como es la hipoglicemia, o sea, disminución de glucosa en sangre, sobre todo cuando esa hipoglicemia se aumenta con el ayuno. Fíjense que eso ya es una manifestación clínica, pero que usted la puede medir en el laboratorio. Muy importante la medición de CK o CPK, es decir, de la creatina fosfoquinasa, porque esa CPK, como tiene afección muscular, entonces se va a aumentar. Pero además de eso vamos a tener aumentadas y alteradas las transaminasas. Ojo que siempre en Colombia no se usa sino dos, pero es tanto la GPT, la GOT como la GGT. Recuerden que la GGT nos va a hablar de cómo es el progreso o mejoramiento de o afección a nivel hepático. También van a presentar dislipidemia, sobre todo va a haber aumento de triglicéridos que van a ir aumentando con la edad. No solamente, incluso pueden a veces tener aumentados los triglicéridos a pesar de que tengan dieta, por eso hay que estarlos manejando constantemente con los paraclínicos y con la dieta. Y ojo, muy importante durante el crecimiento y desarrollo. Ellos básicamente el aumento de triglicéridos, aunque también después se puede ver comprometido el colesterol, ¿cierto? Recuerden que cuando ellos hacen esos picos de hipoglicemia, entonces van a aumentar la beta oxidación para mantener la homeostasis calórica con ácidos grasos. Entonces se va a dar la beta oxidación, y por eso ellos entonces tienen una actividad incrementada del hígado, y entonces empiezan a presentar fibrosis, ¿cierto? Fibrosis periportal, y eso se puede llevar a una cirrosis, y como consecuencia entonces vamos a tener como les digo, hasta una falla hepática. Aquí les puse la propuesta que hace la Asociación de Errores Congénitos del Metabolismo desde España, que es muy bueno estos tips, estos
algoritmos porque le va a ayudar a usted a mirar cómo está su paciente. Estas pruebas también son muy importantes. Nosotros por lo menos podemos hacer la parte de la glucosa y del lactato. Con respuesta al glucagón todavía estoy averiguando y todavía no se hace acá. Pero para que lo tengan en cuenta y lo soliciten así no esté, de tal manera que algún día tengamos aquí prueba de glucagón y respuesta al glucagón. Cuando ya se va a hacer el diagnóstico bioquímico, entonces se va a medir la actividad de la enzima y dependiendo cómo nos dé, por ejemplo, para la A y la C, la actividad de la amilo 1,6 glucosidasa, tanto en hígado como en músculo, va a estar deficiente, mientras que la B y la D va a ser la misma enzima, pero solo en el hígado. También se puede hacer a partir de biopsias hepáticas, de hallazgos de tanto la actividad enzimática como la presencia de glucagón. Lo que decía ahorita la doctora en la conferencia, pues con mucho respeto y todo, pero aquí en Colombia todavía no podemos hacer eso. El glucón es muy frágil, se daña muy fácilmente, entonces podemos incurrir en falsos positivos. Y también se puede hacer de eritrocitos y sangre total. Bueno, esto ya... bueno, aquí importante es que esto sería lo que se ve en la biopsia hepática, ¿cierto? En los países que tienen desarrollado eso, hay una fibrosis, se puede ver un glucógeno que se puede asociar como vesículas del retículo endoplásmico y depósitos de colágeno en el espacio de Dice. También se pueden, por histología, se pueden hacer hallazgos. Aquí no los hacemos, esto es simplemente anecdótico, pero aquí vemos entonces cómo está aumentado esos depósitos de glucógeno y con histopatología se podría ver. Ojo, siempre y cuando se pueda, se tenga un protocolo que mantenga la cadena de frío. Bueno, hay otras pruebas que se han hecho en el mundo y es relacionadas con pruebas de molecular, ¿cierto? Pruebas como por ejemplo RFLPs, SNPs. Hoy en día básicamente y lo que tenemos en Colombia son igualmente el NSG, que es secuencia de siguiente generación, donde se reportan las muestras. Ojo, si la clínica se tiene, acuérdense de lo que vimos en la clase pasada con el caso de la glucogenosis tipo 11, que decía posiblemente patogénica, ¿cierto? Pero el médico con su clínica, digo, el niño tiene síndrome de Fanconi-Bickel, así mismo usted. Recordemos que esta es de las enfermedades que dentro del tamizaje prenatal no se encuentra. Dejo esta en la mitad como de todas las glucogenosis que vemos, que es como los diagnósticos diferenciales entre una y otra. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento? A ver, el tratamiento es básicamente nutricional. ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento? Evitar las hipoglicemias, ¿cierto? Que no haya bajas de azúcar. Entonces, ¿eso cómo se hace? Con lo que se llama la dieta fraccionada, con carbohidratos complejos. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? Lo mismo que le hacen a Josecito, le dan la fécula de maíz. Ojo, que no puede ser que maicena, que las comerciales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese tipo de productos tienen trazas de otros alimentos, entonces no va a cumplir el objetivo y pueden hacer hipoglicemia, ¿cierto? A diferencia de otras, o como vimos la de Fanconi-Bickel, al tipo 3 se le puede permitir el consumo de lácteos, de fructosa, ¿cierto? Y esto es básicamente porque la galactosa, es decir, la galactosa y la fructosa
pueden llegar a ser transformadas en glucosa. Ahora, aquí se hace la alimentación nocturna, ¿cierto? La alimentación nocturna por sonda, que es como se administra la fécula de maíz. Eso es sobre todo muy importante en los niños, porque eso va a ayudar a que, por un lado, mejore el crecimiento y desarrollo, y por otro lado, que disminuya la hepatomegalia. Ahorita vamos a ver más adelante, ojo con la glucosa intravenosa. Usted siempre que le llegue, y ustedes que van a ser médicos, urgentólogos, niños que le refieran que tienen algún tipo de glucogenosis, hay que tener cuidado, porque si usted le pone glucosa, usted puede matar a ese niño, ¿cierto? Entonces, sí, tiene que hacerle, mejor dicho, usted le tiene que hacer los cálculos y tiene que ver cómo administra esa glucosa de tal manera que no se le descompense el paciente. También es muy importante que estos chicos van a necesitar entonces dietas ricas en proteína. Es decir, y eso tiene que ser un trabajo con el nutricionista, ¿cierto? Porque como se le está dando el almidón, ¿cierto? El cálculo total, la mayor cantidad tiene que ser de proteínas, de tal manera que más o menos es entre el 55 y 60% de carbohidratos, sobre todo en los niños que están en crecimiento, y del 15 al 20% en proteínas. Y el resto de porcentaje puede ser en lípidos. Eso no lo van a hacer ustedes, pero ustedes tienen que trabajar eso con su nutricionista o con su grupo de salud. Muy importante, estos chicos hay que darles una buena administración de ácidos grasos esenciales, o sea, los omega 6 y los omega 3. Recuerden que es muy importante mantener la relación 1 a 1 de omega 6 omega 3. También hay que, como ellos tienen ese problema hepático, es muy bueno darles vitamina D, ¿cierto? Para compensar la osteoporosis que pueden desarrollar. Bueno, ya les dije esto. Vámonos ahora a la glucogenosis tipo 4. La glucogenosis tipo 4 es la que se llama la enfermedad de Andersen, ¿cierto? Miren todos los sinónimos que tiene esta enfermedad. Este es una deficiencia con la enzima ramificante. Entonces, básicamente en esta enfermedad se llama Andersen porque este señor, el doctor Andersen, eso fue a mediados del siglo pasado, ¿cierto? Él describió la clínica de esta enfermedad. Ya sabemos que es la deficiencia de esa enzima, que es la amilo 1416 transglucosidasa o enzima ramificante, es autosómica recesiva. Representa más o menos el 3% de las enfermedades del glucógeno, y básicamente lo que vamos a tener es que va a provocar un almacenamiento anormal de ese glucógeno, y como consecuencia vamos a tener un deterioro tanto del hígado como del músculo. Esa enfermedad autosómica recesiva, el gene está ubicado en el cromosoma 3p12, es el GB1. Hay muchas variantes que se han descrito para esta enfermedad. Existen más o menos unas 6 mutaciones que entre las cuales 4 de ellas están asociadas a la forma hepática, y tenemos una cosa que se me olvidó decir de eso es que lo vamos a ver ahorita en la clínica. Hay como diferentes formas de presentación de la enfermedad. Entonces, dependiendo la mutación, va a ser la forma de la enfermedad. Muy importante esto, es extremadamente heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Las presentaciones clínicas es muy difícil. Aquí les voy a hacer una aproximación de lo que está descrito en los artículos y en los libros, que
Pero si usted va a ver muchas veces, usted tiene un paciente con esta glucogenosis, yo tuve un Anderson, y es muy difícil, es decir, casi que uno dice, uy, ¿cuál forma será esta? ¿Será la neuromuscular? A veces es muy difícil las manifestaciones clínicas, pero hagamos una descripción de lo que de lo que tienen las diferentes formas de esta enfermedad. Entonces tenemos la forma clásica. La forma clásica, también en algunos textos se le recuerden, en las enfermedades huérfanas, dependiendo del libro donde está. Eso lo voy a repetir en todas las clases. Unos hablan de presentación de la enfermedad, otros hablan de forma de la enfermedad, otros de tipo, ¿cierto? Entonces, tenemos la forma clásica, que es la que llamamos también la hepática precoz, ¿cierto? Y que va a progresar, pues rápidamente va a progresar hacia una cirrosis y una insuficiencia hepática que generalmente pues lleva al deceso de los chicos, pues, porque generalmente se presentan esas clásicas. Recuerde que la clásica, las presentaciones severas generalmente se presentan en niños o en las primeras edades, son más severas, son más agresivas. Y cuando no hay el deceso, pues produce una serie de problemas hepáticos muy complicados, ¿cierto? Que pueden llevar incluso a una hipertensión portal por estos daños. Entonces, los niños nacen normalmente, pero al cabo dependiendo lo agresiva que sea, y ahorita le explico por qué, entonces desarrollan van desarrollando hepatomegalia, hipotonía, desarrollo, falta pues disminuye el crecimiento y de desarrollo, puede llevar a esto que les decía yo, la hipertensión portal, pueden presentar ascitis, que es acumulación de líquido, sobre todo abdominal, y generalmente se mueren. Estos niños también van a pueden presentar manifestaciones neuromusculares, que lógicamente van empezando desde que empiezan a presentarse las manifestaciones, y a medida que van creciendo se van comprometiendo mucho más. Incluso hay textos que nos hablan, ¿cierto?, de estas presentaciones, como la presentación muscular, ¿cierto? Y dentro de ellas hace una subdivisión. Entonces, ¿qué presentación? La forma perinatal, la forma congénita, la forma neuromuscular. Pero cuando terminemos esto aquí, les hablo un poquito de esa otra forma que pueden encontrar en los textos. También se puede encontrar esta forma clásica, o dentro de la misma clásica una forma grave, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que comienza, como saben que afecta la parte muscular, puede comenzar incluso antes de nacer, donde hay disminución de movimientos fetales. Entonces presentan artrogriposis, pulmones hipoplásticos, y a veces incluso se da la muerte perinatal. También se puede dar la forma de con hipotonía grave, entonces ya lleva a cardiomiopatía, depresión respiratoria, pues porque no está funcionando, se me olvidó el músculo, el diafragma, ¿cierto? E incluso afecciones neuronales. También existen otras que son las que se llaman las formas leves. Estas formas leves a veces aparecen ya en los niños, ya cuando están terminando de ser infantes y pasan a ser adolescentes. Sin embargo, desde que están pequeños se presenta una debilidad muscular, que básicamente pues notan los papás o en el colegio, que el niño como que no corre bien, que se cansa muy rápido,
que es muy enclenque o que es muy flojo y no hace ejercicio, cuando en realidad es porque tiene una debilidad muscular. Desafortunadamente, cuando ya los detectan, pueden tener incluso una cardiomiopatía, una insuficiencia cardíaca. Hay otra forma que se llama la forma neurológica. En el adulto ya hay un compromiso más del sistema nervioso central y periférico, y básicamente se presenta una lesión a nivel de neuronas motoras superiores e inferiores. Bueno, vamos a ver un poquito aquí otras de las formas, ¿cierto?, que podemos encontrar en la literatura de cómo clasificar la glucogenosis. Ojo, usted donde vaya a trabajar, ¿cierto? Hay países que lo clasifican, sobre todo en los Estados Unidos, de la forma anterior. En España, en Europa, incluso en unos países de Latinoamérica, lo clasifican como estamos viendo acá. Es diferente, no es lo mismo, simplemente la forma, sí, la enfermedad es la misma, solo que la clasificación cambia un poquito, ¿cierto? Entonces lo vamos a tener, ¿cierto? Realmente ellos incluso lo dividen por presentaciones musculares y presentaciones hepáticas. Pero vamos a mirar entonces cómo está. Entonces, cuando tenemos una del tipo neuromuscular perinatal fetal, ¿cierto?, que de hecho está reconocido en la literatura como las que tienen esto, neuromuscular perinatal fetal, que ya la habíamos visto en la otra, es de las más graves porque sabemos que incluso tiene muerte perinatal, ¿cierto? O en el momento en el que nacen se mueren, ¿cierto? Básicamente va a haber una acumulación de líquidos del feto, ¿cierto? Va a haber una acinesia fetal que va a provocar la disminución. Mire que ya lo habíamos visto de alguna manera, ¿cierto? Bueno, tienen cuando nacen, entonces tienen hipotermia, tienen una atrofia, tienen una hipotonía severa, tanto que tienen, o sea, debilidad del corazón y músculo, ¿cierto? Y realmente se mueren en los primeros días de vida. Tenemos entonces lo que se llama el tipo muscular congénito. Esta es mucho más difícil. Cuando nace el niño no se ve, incluso puede tener un desarrollo de la infancia, podríamos decir entre comillas, normal, y empiezan a presentar una hipotonía grave. El problema es cuando empiezan a afectar los músculos respiratorios, y entonces eso los va a llevar a afecciones, a infecciones nosocomiales recurrentes que incluso a veces pueden provocar la muerte, pero es de muy buen pronóstico, porque rápidamente, a pesar de que no les hagan el diagnóstico, les empiezan a hacer un manejo que generalmente van a sobrevivir. Tenemos el hepático progresivo, podríamos decir que esta es la más frecuente de todas las formas o tipos de la enfermedad. Se presenta en los primeros meses de vida. Básicamente ellos empiezan a hacer las manifestaciones hepáticas, hepatomegalia, tienen retraso en el desarrollo, en el crecimiento, empiezan a hacerle los paraclínicos y empiezan a tener afecciones en el perfil hepático, incluso algunas un poquito más agresivas pueden presentar, dentro de este mismo tipo pueden presentar alteraciones del perfil lipídico. Y ya como están en exposición y si no se hacen un diagnóstico, entonces ya van a presentar la cirrosis, van a presentar la hipertensión portal, ascitis, retención de líquidos, y básicamente mueren por insuficiencia hepática primaria. Ojo, cuando no se es diagnosticado y no se trata, porque si se diagnostica y se trata, se hace pues el tratamiento que hemos sugerido incluso en las otras glucogenosis, es decir, donde
se van a hacer restricción dietaria, alimentación nocturna. Bueno, ahorita lo vemos un poquito en el tratamiento, las dietas altas en proteína, etcétera, pero ahorita lo vemos. ¿Cómo se diagnostica? Ojo, como en todas estos que estamos viendo acá, los biomarcadores bioquímicos son los que permitirían el diagnóstico, que están representados los paraclínicos que usted tiene normales en un laboratorio, hasta los específicos que pueden ser la medición de actividad enzimática. ¿Qué es lo clásico que se utiliza en los países que tienen protocolos? Hacen biopsia de el hígado o del músculo, dependiendo lo que tenga, pues de las manifestaciones clínicas que tiene, y realmente se encuentra pues que hay un problema con el glucógeno, pero también se puede hacer a través de eritrocitos, de fibroblastos, incluso este es de los que se puede diagnosticar del líquido amniótico, y básicamente hoy en día se hace con pruebas moleculares en nuestros países. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con galactosemias, hidros fetal y las tirosinemias, porque los paraclínicos pueden ser parecidos. Ojo con lo del glucógeno, porque que hay que medir a veces. Si bien depende si es hepática o si es muscular, yo le recomiendo que en nuestro medio siempre pensar, o sea, hacer medición del hígado y del músculo cuando sea posible, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es el manejo y tratamiento? No hay tratamiento específico, no hay tratamiento. De hecho, todavía se han buscado muchas cosas y casi todo han fallado. Incluso te han tratado de utilizar corticoides, antiinflamatorios, bueno, tratamientos para la parte hepática, para la parte muscular. No funciona nada. Lo que de pronto ha funcionado un poco bien, las que solo tienen expresión hepática, es el trasplante hepático, pero básicamente se hace con dietas que son ricas en proteínas, ¿cierto? En carbohidratos que tienen que ser adecuados, ¿cierto? O sea, no pueden ser libremente comidos por el paciente, sino que con la nutricionista se hacen dietas, o sea, la homeostasis calórica total se hace con dietas altas en proteínas y baja en carbohidratos. Muy importante evitar la hipoglicemia y hipoglicemia en el ayuno. O sea que estos chicos incluso no tienen que llegar allá, porque lo que hay que educar al paciente, al cuidador, es evitar el ayuno. Bien. El pronóstico de vida, eso va a depender las formas, ¿cierto? Las que vimos que son más agresivas, las clásicas, las perinatales, pues se mueren incluso antes de que lleguen a ser candidatos de trasplante. Las otras son un poquito de mejor pronóstico y ojo, como en todas estas enfermedades, si se hace un diagnóstico a tiempo y un manejo adecuado, pueden vivir muy bien. Chicos, ya llevamos 2 horitas. Yo recomendaría que sigamos de seguido, pues yo sé que es un poco complicado para ustedes. Si quieren van saliendo, van y toman una cosita como para que nos quede todo grabado, porque siempre nos faltan cositas. Entonces yo voy a seguir. Me disculpan pues ustedes que sea como tan intensa. Vamos a ver la glucogenosis tipo 5 o la enfermedad de McCartney, ¿cierto? Aquí es básicamente, son los sinónimos, es un déficit de la miofosforilasa. Es una enfermedad autosómica recesiva, tiene una incidencia importante en el mundo. El gen es entonces el PIGM. Esta es la que yo les digo que es como muy complicadita, en el sentido de que existen diferentes mutaciones, ¿cierto? Que pueden a veces confundir el diagnóstico, porque incluso en algunos países, como los países nuestros, entonces aparecen como mutaciones posiblemente mutagénicas, ¿cierto? La literatura nos dice que hay más de 95
mutaciones en el mundo. Es un gen que está codificado, el gen PGM, que está en el cromosoma 11q13. Importante esta mutación, que es el cambio de la arginina en la posición 49 por un codón de parada, porque es muy frecuente en América del Norte y Europa Occidental. Entonces, recuerden que nosotros hemos tenido durante la historia algunas migraciones de Europa Occidental, entonces lo tenemos acá. Lo mismo que esta de Europa Central, que es un cambio de tirosina en la posición 84 por un codón de parada. Entonces, básicamente la miofosforilasa, y por eso se llama mio de músculo, es una fosforilasa, una glucógeno fosforilasa que se encuentra o se expresa a nivel del músculo. Se han descrito pues de todas maneras diferentes isoformas en esta enfermedad, ¿cierto? Tenemos algunas, a pesar de que es una miofosforilasa, ¿cierto? Hay isoformas que se han encontrado en el hígado y en el corazón que pueden actuar de forma normal, ¿cierto? Pero las que están a nivel del músculo esquelético o del corazón, ¿cierto? Son las que se pueden presentar. Esta es una de las enfermedades que la que es cardíaca y muscular, que son muchas veces esos pacientes que empiezan a hacer una actividad física y de pronto caen ahí y se mueren, como en estos días que tuvimos una compañerita ahí que estaba residente, estudiante mía del pregrado, estudiante de especialización de cirugía. Hace 15 días estaba en el gimnasio, estaba haciendo ejercicio y cayó ahí. Fue diagnosticada como muerte cardíaca súbita, pero estoy casi seguro que si le hubieran hecho algún tipo de caracterización, seguramente que era una enfermedad huérfana. Bueno, entonces cuando se expresa esta enfermedad, cuando la persona empieza a hacer una actividad física, o incluso en los niños una actividad física vigorosa, y básicamente es incluso no tiene que ser vigorosa, sino que dependiendo del tipo de mutación, cuando se empieza a hacer ejercicio, entonces ellos van a tener una caída del pH y por lo tanto pues va a haber problema con la creatina fosfoquinasa. Básicamente recordemos que esa miofosforilasa lo que va a hacer es que va a descomponer ese glucógeno que es el que utiliza el músculo, es decir, se expresa en el músculo. Entonces, esta enzima lo que va a hacer esos residuos que son enlace 1,4, ¿cierto? Que están en las ramas externas del glucógeno y le va a poner esa glucosa 1-fosfato. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto lo de los residuos, los finales no reductores y reductores? Muy bien. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Realmente el inicio de la enfermedad pueden ser desde que están pequeñitos, ¿cierto? Básicamente hay una intolerancia a la contracción muscular, puede ser estática o isométrica. Por ejemplo, muchos de ellos lo pueden demostrar cuando van a levantar pesas o ejercicios que tienen que ver con peso, o cuando por ejemplo se empuñan la mano y la dejan sostenida, que de hecho es una manera de hacer el diagnóstico, la prueba. O lo que se llama ejercicio dinámico o ejercicio aeróbico, o sea, subir escalas, correr, caminar rápido, trotar, y pues mucho más si van a un gimnasio, hacen aeróbicos, Bueno, ¿qué es lo que van a sentir ellos cuando tienen eso? Entonces se sienten cansados, incluso desde pequeñitos, como les digo, les dicen que no, que son enclencos,
que es que se cansan muy rápido, es que realmente con poca actividad, sobre todo por ejemplo cuando hacen actividad en el agua, muy fácilmente se cansan, sufren calambres, aunque no quiere decir que solo los que estén en la parte de actividades físicas húmedas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que van a manifestar ellos cuando empiezan esa acción o ese ejercicio dinámico? Entonces van a tener cansancio, tienen fatiga, mialgias, que son dolores en los músculos, mialgias que pueden ser fuertes y variables en diferentes partes, calambre, puede incluso sentirse sensación de rigidez, aumento de tono muscular, sensibilidad y debilidad cuando le palpan el músculo. Y si cuando presentan esto les midieran la CPK, generalmente están muy elevadas. Cuando ellos paran el ejercicio, ¿cierto? O la actividad que están haciendo, incluso mejoran esas manifestaciones clínicas, o sea, se sienten mucho mejor, y por eso ellos intuitivamente, que eso es como algo muy bonito, porque ellos empiezan a aprender hasta dónde toleran ciertas actividades con el fin de evitarlos, incluso en las actividades diarias, ¿cierto? Ellos saben que pueden subir tantas escaleras, pero sin saber incluso que tienen el diagnóstico. Bueno, incluso muchos de ellos se hace el diagnóstico, aunque esto se diagnostica en la tercera o cuarta década, por ejemplo ahorita que está tan de moda los gimnasios, que los chicos sean musculosos y eso, muchas veces cuando ellos entran al gimnasio y empiezan a hacer estas actividades es que empiezan a tener las manifestaciones. ¿Qué sucede? Entonces, como al hacer la actividad física van a tener esas manifestaciones, entonces van a empezar a presentar, y aquí es donde viene lo crítico de la enfermedad, van a empezar a eliminar mioglobina en la orina, o sea, mioglobinuria, ¿cierto? ¿Qué se va a dar cuando hacen esos ejercicios? Incluso cuando ellos están haciendo los ejercicios, sobre todo cuando tienen calambres o esa debilidad muscular, que pueden llegar incluso a contracturas, entonces si ahí se les midiera la CPK o incluso se les detectara, se les podría ver mioglobinuria. ¿Qué va a suceder? Que ellos van a llevar a una rhabdomiolisis, es decir, van a hacer un daño del músculo. Entonces se descompone, se daña, y esa descomposición es lo que hace que se presente la mioglobinuria tanto en orina como en sangre. Y eso es lo que se llama, muy conocido entre los deportistas, entre los que hacen actividad pues, o sea, ortopedistas, medicina deportiva y todos esos, que es lo que se llama el fenómeno del segundo viento, que básicamente es que cuando ellos hacen ejercicios aeróbicos, después caminar, montar en bicicleta, pues cualquiera de esas maquinitas que tenemos supuestamente para subir la frecuencia cardíaca, más o menos a los 10 minutos hacen esto que se llama el fenómeno del segundo viento. Entonces básicamente lo que va a hacer es que como no se tiene la energía necesaria representada en ese glucógeno que es el que nos va a proveer, entonces se busca, pues lo que hace la célula es buscar mantener esa homeostasis calórica a través de los ácidos grasos y de la proteína. El problema de estar eliminando esa mioglobina, o sea, la mioglobinuria, es que hagan una insuficiencia renal. Uno de los pacientes que yo tuve, incluso una persona ya universitaria, muy bien,
hacía su actividad física normal, pero empezó a que quería verse muy musculoso, a que le veían las rachitas de los músculos, y empezó a hacer unas contracturas musculares que básicamente van a estar caracterizadas por un dolor intenso en una parte del músculo, como si le hubieran, literalmente es el músculo, pero como si lo hubieran quebrado. Es un dolor muy intenso. Entonces, pues él fue a urgencias, y cuando fue a urgencias, entonces le midieron y le encontraron una mioglobinuria, pero además de eso le encontraron la CPK y el ácido láctico súper elevados. Bien, entonces la enfermedad está manejada hacia eso. Entonces, una vez usted hace la anamnesis, ¿cierto? Usted ve que hay una sospecha clínica, que tiene algunas, pues como algo que le sugiera, que usted le hace, ojo, esto ya es como para hacer el diagnóstico confirmatorio, pero entonces usted empieza a medir la mioglobina en sangre, en orina, sobre todo después de hacer ejercicio, ¿cierto? O cuando en alguna actividad física, después de que el paciente tiene calambres, ¿cierto? Que después de haber hecho el ejercicio tenga calambres, o que sienta un acortamiento, rigidez del músculo, o que refiere una contractura por un dolor, como lo vimos. Eso es como esas clínicas, entonces, esas manifestaciones clínicas que usted las puede medir con panel clínico. Nosotros tenemos acceso a medir la mioglobina, la CPK, el ácido láctico. Listo. Ahora, ¿qué va a ver usted? Que por ejemplo el lactato y el piruvato, incluso esa relación se aumentan de 2 a 5 veces sobre un valor normal que le diga el laboratorio. Incluso se ha llegado a ver en sangre venosa, ¿cierto? Incluso pues en estudios se ha visto en la zona donde está la isquemia, ¿cierto? La contractura, se ha estudiado y se ha visto que hay un déficit de miofosforilasa. Bueno, entonces ya el diagnóstico se hace haciendo biopsia del músculo y se mide la actividad enzimática. Aquí no lo hace. Entonces, por ejemplo, el paciente que yo diagnostiqué fue por genética. Existen algunas variantes genéticas. Se puede hacer esto, que es lo que se llama la prueba del ejercicio, de ejercicio isquemia, pues isquemia en el ejercicio en el antebrazo, que como les digo, es básicamente que se aprieta la mano, se hace una fuerza prolongada, y entonces se evalúa si hay una isquemia. También el lactato y el piruvato se pueden medir en sangre, y en ellos la creatinfosfatasa, la CPK, CK o CPK, dependiendo del país donde lo vea, está elevadísima, incluso en reposo. Pueden tenerlo aumentado hasta en una manera importante, hasta el 90% de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Es un tratamiento muy muy bueno, porque tenemos que empezar por decir que la mayoría de los pacientes se autorregula y saben hasta dónde pueden ir su actividad física. Entonces, el tratamiento de ellos es hacer un ejercicio donde sea monitoreado, ¿cierto? Los ejercicios, la intensidad, la cantidad, que tengan dietas ricas en proteínas, en grasas, ¿cierto? Aunque eso no les va a mejorar la tolerancia al ejercicio, pero los va a mantener mucho mejor. Se ha visto en algunos estudios que incluso las dietas ricas en carbohidratos, o sea, como la fécula de maíz,
durante el día o antes y durante el ejercicio, pues van a aumentar esa tolerancia al ejercicio. Entonces es muy como de trabajo con el grupo de salud. Bueno, vamos ahora a ver lo que es la glucogenosis tipo 6 o la enfermedad de Hertz, ¿cierto? Esta glucogenosis tiene también varios sinónimos. Básicamente es una enfermedad que se va a manifestar en la infancia. Vamos a tener hepatomegalia y retraso en el crecimiento. No se sabe mucho de esta enfermedad. Lo que se sabe es que se comienza en los primeros inicios de la vida. Básicamente es una enfermedad autosómica recesiva. Tiene una deficiencia del gen que está ubicado en el cromosoma 14q2122, que es el gen PYL. Acuérdense que la que vimos ahorita era PYGM, esta es la PYGL, ¿cierto? Es una fosfofructoquinasa. También la conocemos como la glucógeno fosforilasa L. Esta enzima básicamente se va a expresar en el hígado y en los eritrocitos. Esta es de las glucogenosis que podemos decir que es de un curso benigno o enfermedades huérfanas o de errores innatos que llamamos benignos. Pueden presentar hepatomegalia, disminución retraso en el crecimiento, no afecta ni el corazón, no produce retardo mental ni el pronóstico de vida, ¿cierto? Lo que no da es calidad de vida. Básicamente ellos van a presentar hipoglicemias que pueden ser leves o incluso no ausentes, no lo presentan, pues después de ayunos. Van a tener problemas es a nivel hepático, lógicamente, entonces se van a alterar el perfil hepático, en especial las transaminasas. Pueden presentar hiperlipidemia, no muy aumentada, pero se puede presentar. Y esa hepatomegalia, a medida que van creciendo los niños, pueden mejorar e incluso desaparecer. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Básicamente se puede diagnosticar con el exceso de glucógeno, muy difícil en nuestro medio. Se puede diagnosticar viendo el déficit parcial o total de la fosforilasa en biopsia de hígado, ¿cierto? No lo hacemos. Y lo que estamos haciendo aquí, que es pruebas genéticas. El tratamiento, no existe un tratamiento. Las dietas deben ser dietas elevadas en carbohidratos, comidas regulares, evitar la hipoglicemia, aunque sabemos que la hipoglicemia a veces ni siquiera pues causa como cuadros severos de las manifestaciones. Esas hipoglicemias sobre todo deben cuidarse en los niños porque están en crecimiento y desarrollo, justamente para evitar retraso en el crecimiento y desarrollo. Listo. Muchos de estos pacientes pasan incluso desapercibidos y no necesitan ningún tratamiento. Vamos a ver ahora la enfermedad de Tarui o glucogenosis tipo 7. Esta es de las glucogenosis que reconocemos como glucogenosis musculares porque se presenta. Sí, ¿alguien preguntó algo? Bueno, se presenta en el músculo, ¿cierto? Básicamente lo que se va a caracterizar esta enfermedad es por una fatiga e intolerancia al ejercicio, ¿cierto? Es un poquito parecido a lo que vemos en los niños cuando empiezan a hacer sus actividades físicas en el colegio
o en la escuela, entonces presentan esa intolerancia al ejercicio. En los países que se han descrito, la prevalencia es menor de 1 en 1.000.000, ¿cierto? Básicamente, como vimos, la expresión de la enfermedad es a nivel de los eritrocitos y del músculo esquelético. Se puede presentar desde la infancia o puede ser desde la adolescencia o incluso en la edad adulta. Es autosómica recesiva. Esta es una fosfofructoquinasa que se va a expresar a nivel muscular. Tiene variantes genéticas del gen PFKM, que es la fosfofructoquinasa que se expresa a nivel muscular. Existen entonces varias isoformas que a veces, pues entonces lo vamos a ver. Esas isoformas pueden verse unas que están en el músculo, otras en el hígado, otras en las plaquetas. Y esas isoformas son las que nos van a regular la glucólisis anaeróbica. Bueno, entonces los síntomas clásicos de esto son la intolerancia al ejercicio. Y entonces, ¿qué se presenta? Se presentan dolores, calambres y a veces ellos presentan mioglobinuria, sobre todo cuando hacen actividades muy vigorosas, muy fuertes o de mucho tiempo haciendo ejercicio. Y entonces cuando tienen esa exposición, no es, ¿se acuerda que ahorita vimos el segundo viento, el segundo aliento, que a los 10 minutos se fatigan? No, sino que cuando llevan mucho tiempo el ejercicio hacen empiezan a hacer dolor, calambres, contracturas e incluso pues como ya hemos visto en otras, eliminan. Correcto. Sí. En ninguna de estas alteraciones, pues cuando hay ese ejercicio ya como excesivo, no se genera algún síncope o algo por el estilo. Sí, se puede presentar. Pero Bueno. ese síncope, hay dos cosas. Uno, porque el dolor es fuertísimo. O sea, es impresionante el dolor. Como te digo, hace de cuenta como cuando se tiene una fractura. Pero ahí no es fractura del hueso, sino como si fuera del músculo, porque el músculo hace una contracción, se pone rígido y es como si se fracturara. Y entonces a veces, como esto es del músculo esquelético, entonces a veces, por eso les puse esta fotico aquí con el corazón. Entonces se desmayan, caen, y eso es, usted no ha visto en las noticias muchas veces que dices que no, que un deportista estaba en el partido y ahí cayó y se murió. Incluso ha salido a veces en las noticias, en los periódicos, de niños que estaban jugando un partido de fútbol y caen muertos ahí. Yo estoy casi segura que esos niños deben tener algún tipo de glucogenosis. O sea, esas muertes espontáneas así y sin nada que tenga implicaciones, yo no creo mucho. Lo que pasa es que yo no soy objetiva porque soy bioquímica y trabajo con estas enfermedades. Por eso yo siempre recomiendo que a esos niños no los debían hacer incineración, pues, o sea, sino pedir que se haga necropsia y que se haga caracterización de eso. De hecho, en algunos países los hacen, en los que hay protocolos, pues por eso yo les dije cómo se preservan las muestras, incluso post-mortem. Pero aquí es muy difícil, muy difícil. Yo incluso cada que un paciente se muere o algo, trato de ir y decirle, por favor, no lo entierren. Pero pues es que es algo muy doloroso. Y más si son niños. Bueno. Ahí preguntaron algo en el chat. Sí, ¿me puede leer? Dice, ¿hay alguna razón biológica que influya en el hecho de que algunas patologías se presenten en ocasiones de manera inicial y otras veces de manera tardía? ¿O es solo cuestión de variantes genéticas? No, muy buena esa pregunta. Hoy en día, pues antes se decía que sí y no.
que, o sea, que el fenotipo, si ve que hay unas que yo digo, el fenotipo es muy heterogéneo, y en realidad sí es heterogéneo, pero hoy en día que tenemos, después de lo del genoma humano, de los SNP, sabemos que realmente eso se debe a variantes genéticas y tiene que ser, muchachos, porque vea, hagamos este raciocinio, es una variante genética que afecta la actividad enzimática. Entonces, dependiendo del lugar de la enzima que esté afectado, va a ser más agresiva, más grave o más atenuada y menos sintomática. ¿Listo? Bueno, otra cosa que es muy interesante de esta glucogenosis es que al contrario de algunas glucogenosis que vemos que no pueden comer carbohidratos, que los carbohidratos, la restricción de carbohidratos, de hecho se hace para mantenerlos bien, ¿cierto? O cuando van a hacer la actividad física se les hace una administración, por ejemplo, de la fécula de maíz. Aquí es al contrario. Aquí cuando estos pacientes van a hacer el ejercicio, ¿cierto? Y comen dietas ricas en carbohidrato, empeoran su capacidad de hacer ejercicio. Por eso es tan importante mirar cómo está, recuerden que esta se hace a nivel hepático y a nivel de los eritrocitos. Entonces es muy importante medir todos los paraclínicos, mirar cómo están las grasas, mirar cómo está la parte sanguínea del hemograma, porque muchas veces ellos hacen hemoglobinuria. Entonces, sobre todo cuando hacen algunos esfuerzos musculares, sea por actividad física, no tienen el calambre, no tienen el dolor, pero hacen un esfuerzo, entonces hacen un cuadro hemolítico, ¿cierto? Generalmente pasa desapercibido, es asintomático y no pasa nada. Pero, por ejemplo, cuando esos pacientes se vuelven coteros o que cargan, hacen esa actividad muy frecuentemente, entonces van a hacer ese cuadro hemolítico, tienen hemoglobinuria, o sea, eliminación de hemoglobina en sangre, y entonces ahí sí se puede complicar la enfermedad. Entonces, básicamente lo que se hace es que hay que mirar si nuestro paciente está haciendo hemólisis. Y eso se puede articular con el perfil hepático. Recuerden que el perfil hepático está en las transaminasas, la fosfatasa alcalina, pero también están las bilirrubinas, que es directa, indirecta o total. Se incluye el ácido úrico y la anemia. Entonces, cuando está esa hemólisis, ¿cierto? Va a haber un aumento de bilirrubinas y va a haber una hiperuricemia. Entonces, podemos decir que el paciente está sintomático. En cuanto a la cantidad de glucógeno, pues lógicamente hay un incremento anormal del glucógeno porque tenemos una enzima que está deficiente. Se puede hacer la biopsia muscular para hacer la caracterización a nivel muscular. Sabemos que es problemático, pero podemos hacer tanto la determinación de mioglobina en orina y de rhabdomiolisis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento no existe un tratamiento específico. No, el tratamiento casi incluso cuando no son diagnosticados, el fisioterapeuta, el entrenador se da cuenta. Entonces simplemente le dice, no, mira, es que yo no puedo hacer eso. Entonces tienen que hacer un entrenamiento, una actividad física monitoreada. Eso no quiere decir que no hagan ejercicios. Y sobre todo el diagnóstico, sobre todo para los que son deportistas o hacen bastante actividad física, ¿cierto? El manejo de los carbohidratos, porque se saben que van a disminuir el rendimiento.
Las dietas son ricas en proteínas, hay que tener manejo y control de la mioglobinuria, porque recordemos que la hemoglobinuria, la mioglobinuria, lo que nos va a provocar es a largo plazo una insuficiencia renal. Bueno, aquí tenemos entonces estas que es la glucogenosis tipo 9, que es una deficiencia por fosforilasa quinasa. Esta a mí me encanta, es un poquito complejo, pero me encanta esta enfermedad porque es una de las enfermedades, todavía falta mucho por caracterizar. Porque lo que ya sabemos es que, por ejemplo, en la 9, o sea, eso es un multímero, ¿cierto? Es una unidad que tiene varias unidades, tiene las unidades alfa, 1 y 2, la beta, la gamma, en la gamma hay 1 y 2, en la delta hay 1, 2 y 3, ¿cierto? Para algunas ya se ha diagnosticado los genes, ¿cierto? Por ejemplo, estas son para la alfa 1, esta para la alfa 2, esta para la beta, esta para la gamma 1 y la gamma 2, y las que tienen que ver con la delta, que se llama el gen delta calmodulina, que es el cal 1, 2 y 3. Entonces, fíjese qué tan interesante, adoro esta glucogenosis, porque es muy difícil, o sea, muy, bueno, primero hacer el diagnóstico por clínica y todo, pero la caracterización mucho más. Y aquí desconocemos muy poquito de eso. En todo caso, una deficiencia, una variante genética que lleve a una deficiencia de esta fosforilasa quinasa en cualquiera de sus unidades puede llevar a la glucogenosis tipo 9. ¿Y qué manifestaciones clínicas tiene esta enfermedad? Pues tiene... bueno, y esta es de las que no tienen nombrecito, ¿cierto? Y no, glucogenosis tipo 9. Hipoglicemia, puede presentar hepatomegalia, enfermedad hepática crónica. Si se empieza a manifestar desde que está pequeño, hay retardo en el crecimiento, en el desarrollo. Incluso puede tener una afección a retardo mental. ¿Qué se aumenta en ellos y qué pueden indicarnos? Se aumenta el colesterol, se aumentan los triglicéridos, hacen hipercetonemia, o sea, aumenta de cuerpos cetónicos o de cetonas cuando están en un ayuno prolongado, tienen intolerancia al ejercicio, el ejercicio provoca mialgias, artralgias, mialgias sobre todo, pero también produce artralgias, decaimiento, debilidad, incluso puede llevar a que haya liberación de mioglobina, lo que nos lleva a una mioglobinuria. El diagnóstico se hace con biopsia hepática o muscular. Sabemos que es difícil. ¿Cómo lo hacemos acá? Con dieta, con pruebas moleculares. No conozco ningún paciente con esta enfermedad. ¿Cómo se maneja esta enfermedad? Esta enfermedad se maneja previniendo las hipoglicemias, sea por hipoglicemias por ayuno o por actividad física. Quiere decir que cuando tienen actividad física tienen que hacer el manejo de calorías antes, durante y después del ejercicio. Hay algunos que pueden ir hacia alimentación integral, eso depende de cuán complicado. Tienen que tener una dieta alta en carbohidratos, pero monitoreada. No es si les suba los carbohidratos, no. Eso tiene que ser con la dietista. Se les recomienda a ellos, dependiendo cuál de las unidades está mutada, en fécula de maíz, ¿cierto? O sea, almidón fraccionado, como nos lo indicó la doctora Dávila con Josecito, alimentación nocturna nasogástrica, porque la hipoglicemia es el peor enemigo de esta enfermedad. Bueno, ya vimos la 9, que es el de Fanconi que de Josecito, ahí les queda toda la información. Ay, miren ese Josecito comiendo zanahoria. Me derrite. Qué hermoso. Ese niño está
Dale, José David, sigue trabajando. Pero Matías, sigue trabajando, campeones. Muy buena, campeones otra vez. Dale, José, si saliste en la línea blanca, muy bien. Lo puedes hacer más rápido. ¡Eso! Me encanta. Bueno, esto ya lo vimos en la... Una pregunta. Sí. La osteoporosis que se generan en esos pacientes, ¿a qué edad más o menos? O sea, ¿es más temprana? No, eso desde que se Pues empieza... normal. No, mire lo que nos dijo la mamá. Él desde que estaba pequeñito era con su pase y sus bracitos todos delgaditos, porque como ellos tienen problema renal, ¿cierto? Entonces eso va siendo la osteoporosis, el raquitismo, desde que empiezan las manifestaciones de la enfermedad, tanto hepática como renal. Ve, aquí está, justamente. Bueno. Listo. Y ya cerramos entonces la clase con esto, que es hoy en día pues existen asociaciones. En Colombia tenemos FUGLUCOL, que es la Fundación de Glucogenosis Hepáticas en Colombia. Por ejemplo, Josecito está ahí, pero realmente como se desconoce tan poquito de esa enfermedad, entonces pues las que hay son sobre todo la 1, la 3, o sea, las que de afecciones hepáticas. Quiero mostrarles acá porque este es el resumen pues de lo que supuestamente tenemos, ¿cierto? Aquí les voy a dejar esto para que lo guarden, que es de los 1001 libros que yo tengo, que es la guía de cómo tiene que hacerse que es muy difícil. Pues a mí me dio pena preguntarle a la doctora, pero es muy difícil que realmente cada que ellos coman le hagan el peso de lo que se van a comer. Los chicos que hacen, claro que ellos son muy juiciosos y el niño está en muy buen estado, pero cuando ellos hacen esta medición, este peso del alimento que se van a comer, la sumatoria de los carbohidratos que se van a comer, como ven aquí están los diferentes alimentos y frutas, es de muy buen pronóstico y les va a ayudar mucho. Yo se las dejo ahí simplemente por si algún día ustedes se encuentran. Dígame. En las diferentes isoformas de las mutaciones también varían pues los pesos, pues el peso de cada alimento que deben. Sí. Uy, no, usted sí es muy teso. Vea, lo que tenemos hasta ahora en la ciencia, no. O sea, realmente, por eso les traigo este ejemplo acá. No, mire que esto es para las glucogenosis, dice en general. Pero no existe un estudio científico riguroso que diga para los síndromes de Fanconi-Bickel hay que hacer tal, o para la mutación tal. No hay, no existe. Pero yo creo que sí, para mí sí. Yo soy muy del manejo de la alimentación y del control de calorías. Y creo que va a ser el futuro de los niños, porque con los problemas que tenemos con la salud, estos niños solo los van a poder manejar los papis. Mire aquí, por ejemplo, aquí está el cálculo para la glucogenosis tipo 1A, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que es un paciente de 6 años, que pesa 21.5 kilogramos, ¿sí? Entonces nos dicen, bueno, el total que tienen que darle la homeostasis calórica, ¿cierto? Es 85 kilocalorías por kilo día. Esto es lo que tiene que consumir el niño. Y eso se lo van a dividir entre carbohidratos representados entre el 60 y 70%, proteína
entre el 10 y el 15% y los ácidos grasos o los lípidos menos del 30%. Ojo pues, que aquí viene. Primero que todo, ni usted ni yo, bueno, yo soy bioquímica y genetista molecular y me fascina lo de los alimentos y me meto ahí. Pero eso tiene que ser un trabajo mancomunado entre el médico tratante, ¿cierto? Que generalmente ellos quedan, por ejemplo, los que son niños están con el pediatra. Pero eso tiene que ser con el pediatra, con el hepatólogo, con la gastroenteróloga, con la nutricionista. ¿Esto quién lo hace? El competente de eso es un nutricionista que tiene se supone que tiene todo el entrenamiento. Por ejemplo, como les dije yo hice mi entrenamiento en el INTA de Chile, ¿cierto? Para el diagnóstico y manejo de errores innatos del metabolismo. Y realmente lo hice porque ahí le daban un componente muy hacia lo nutricional. Pero eso lo tiene que hacer es una nutricionista que hace los cálculos. Aquí están todas las fórmulas y todos los factores por los que tienen. Por ejemplo, mire, cómo calcular cada uno de los nutrientes. Entonces se coge el número de kilocalorías por el peso. Entonces tiene que tener 85 en 21 kilogramos, ¿cierto? Esto nos va a dar 1828 kilocalorías por día. Esto no lo tienen que aprender ustedes, no lo voy a preguntar en el examen, pero sociabilicemos. Entonces, como tiene que hacer eso, el total de carbohidratos, ¿cierto? Como es entre el 60 y 70%, pongamos la mitad, es 0.65 por esa cantidad de kilocalorías. Entonces le da 1888 dividido por 4 kilocalorías por gramo, le da que ese chico tiene que consumir 200 gramos de carbohidratos, y así sucesivamente se hace el cálculo en proteínas, en ácidos grasos. Ojo, pero además de que se hace este cálculo, hay que hacerlo específicamente. Esto significa la fécula de maíz, ¿cierto? O sea, lo de la maicera, eso, la fécula de maíz. Entonces hay que calcularle, pero ojo, todo esto hay que irlo manejando con el crecimiento y desarrollo. Cuando ellos ya están grandes, pues no hay problemas porque se mantiene. Pero cuando están en crecimiento y desarrollo tienen que tener un control muy estricto. ¿Qué he visto yo en los pacientes aquí en Colombia? Muy regularcito eso. Muy regularcito ese paso por la nutricionista. Yo creo que todavía nos falta mucho, chicos. Sí, dime. Pero entonces ese cálculo se haría cada cuánto. No, eso va a depender. Ustedes ya les enseñaron lo que son las tablas del percentil de talla y peso, ¿cierto? Dependiendo cómo sea la tabla que usted va viendo el crecimiento del niño, si es un niño que hay niños, bueno, primero que todo en las glucogenosis ellos siempre están por debajo del percentil, pero como cuando están en todos los controles después de que nacen, ¿cierto? De acuerdo a cómo se da esa curva, entonces ya la nutricionista le puede decir, de acuerdo a la edad, que es cada 3 meses o cada 4 o cada 6 meses, ¿cierto? En estos niños, en todo lo que yo he leído en la literatura, yo recomendaría que fuera por lo menos cada 6 meses. Aquí se los hacen por ahí cada año. Porque además de eso, como ellos están en crecimiento y desarrollo, entonces está la vacunación, está las enfermedades virales o bacterianas que tengan. Hay una serie de factores que a eso hay que irlo acomodando. Y este cálculo no puede ir separado de la medición de paraclínicos, o sea, cómo está la glicemia, cómo está el perfil lipídico, el perfil hepático, el perfil renal. Y por último quería mostrarles que incluso yo tengo un paciente con glucogenosis, ese es de España. Ya vemos todas las que hay, es con glucogenosis 15. Él tiene una deficiencia en la glucogenina, que es la enfermedad que el primer, ¿se acuerda? Para hacer el glucógeno necesitamos una proteína que se les pegara una glucosa y a partir de eso se hace el resto de cadenas. Eso se llama la glucogenina.
Y como ven ustedes, quería yo de aquí mostrarles otra que, por ejemplo, ustedes saben que la glucogenosis tipo 2 es la enfermedad de Pompe, pero hoy en día ya encontramos una nueva enfermedad que se llama la enfermedad de Danon, que es la glucogenosis tipo 2B. Todavía está en caracterización. Bueno, chicos, ¡ay! Logramos terminar. Ay, me perdono, ustedes son hermosos que han permitido todo esto, que el paciente, que la conferencia, que yo darle seguido sin descanso, pero bueno, chicos, yo ¿por qué lo hago? No es por molestarlos ni por incomodarlos, sino como para que ustedes me aprovechen a mí todo lo que leo y estudio para pasárselos a ustedes. No, pero antes muchas gracias a usted. Ay, a ver, por aquí. Bueno, prendo nuevamente la cámara, muchas gracias, me encanta. La otra semana creo que va a ser igual, mucopolisacaridosis, y creo que vamos a tener ya paciente no, porque vamos a traer a la señora María Zoraida. Justamente la semana pasada cumplió un año de fallecido Miguel, pero ahí está en la plataforma el video con Miguel, búsquenlo, de mucopolisacaridosis. Entonces, bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, duda? Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao, chicos. Muchas gracias.